En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La violencia es un tema que ha venido acompañando a la sociedad, podríamos decir, desde el descubrimiento de América o antes. Y ahora, con una posible terminación del conflicto armado, hay diferentes actividades que giran alrededor de este tema. Desde una orilla se habla de la Comisión de la Verdad, desde la otra de una Asamblea Constituyente. Lo cierto es que a partir del próximo año, por decreto presidencial, todas las instituciones educativas del país tendrán que implementar la Cátedra de la Paz. Para algunos es un tema muy positivo, ya que evitará posibles conflictos y guerras a nivel de futuro. Pero para otros es un tiempo que bien podría invertirse en otras asignaturas como las matemáticas, las ciencias sociales o la biología. Ese es el debate que vamos a tener esta noche. Recuerden que ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos para iniciar nuestro veredicto. Estamos en Veredicto y esta noche en nuestro debate estamos tratando de analizar si es necesario implementar la Cátedra de la Paz en los colegios del país. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Solo con educación es que vamos a construir la paz y realmente es la paz la que construye la equidad en Colombia. La Constitución colombiana garantiza el derecho a que todos los ciudadanos seamos educados con base en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Cumpliendo este mandato, la Ley General de Educación estableció que los colegios deben impartir formación en áreas de educación para la justicia, confraternidad, paz, democracia, solidaridad, cooperativismo y valores humanos. Pero cada vez que surge una coyuntura, desde el Congreso o el Ministerio de Educación, se promueven leyes que obligan a las instituciones a incluir en su currículum nuevas materias, como la de estudios afrocolombianos, por citar tan solo un ejemplo, pero que recorta el tiempo de otras áreas básicas. Los diálogos de La Habana y la expectativa de que un tratado de paz se firme ha generado ahora una nueva cátedra de paz, la cual se dictará a partir del próximo año en todas las aulas. Pero, ¿es adecuada y productiva la implementación de esta nueva materia obligatoria? Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Que ya lo saben, debe impartirse la Cátedra de la Paz en los colegios del país. Es el debate que vamos a tener esta noche. Ustedes ya lo saben, pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir su voto. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro fanpage en Facebook o en nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que procedemos a invitarlos en la Fiscalía, es decir, quienes se oponen a implementar en los colegios del país esta Cátedra de la Paz. Nos acompaña el doctor Gerardo Vélez, muy buenas noches, trabajador social de la Universidad del Valle y tiene un magíster de educación en la Universidad Pedagógica. Gracias por acompañarnos, doctor Vélez. Muchas gracias a ustedes. Y en la defensa nos acompaña el doctor Marco Fidel Vargas, gracias por acompañarnos, doctorado en educación, investigador del CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, y tiene una experiencia de 20 años tratando con temas de la paz. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos entonces con la Fiscalía. Doctor Vélez, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos, puede ponerse de pie. A la audiencia del día de hoy le queremos plantear que aunque la paz es un derecho y una gran aspiración del país, efectivamente el decreto no le hace eco ni le hace ningún tipo de mérito, en el sentido de que se plantea de una manera en la que se excluyen 3 aspectos sustanciales si en realidad en este país queremos construirla. En primer término, se excluyen diversos actores desde la construcción misma del decreto y desde la construcción de apuestas pedagógicas para construir esto que hoy en Colombia tanto aspiramos. Segundo, al excluir a los actores, de los que hablo aquí en este caso, organizaciones sociales, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, a la academia misma, al excluir otras prácticas escolares, también se están excluyendo múltiples saberes y experiencias que bien podrían contribuir
a enriquecer el debate, a nutrir las pedagogías para trabajar el asunto de la paz. Básicamente esto recurre al espíritu santanderista que recorre la historia de nuestro país. Tenemos de paso que aquí nos incorporaron en los marcos normativos elementos fuertes provenientes de la Ley 1448 en relación con una pedagogía social para la paz anclada a la memoria. Y aquí viene la tercera crítica entonces. En este decreto queda excluido el papel de la verdad y la memoria en la construcción de justicia, que es uno de los grandes imperativos que nos acuden hoy en el quehacer educativo. No podemos hacer educación hoy sin preguntarnos qué hacer con el pasado, qué hacer con la memoria, cuál es el lugar ético de las víctimas para poder interpelar esta sociedad, para poder comprender la naturaleza del conflicto mismo. Y sobre esto último indicar que en este decreto queda al margen, como suele ser una tradición en este país, en los marcos normativos, el abordar el conflicto, el hablar de él abiertamente. Aquí no se hablará de eso. En esto se habla de derechos humanos, se hablará de competencias ciudadanas, se hablará de convivencia, pero el conflicto, que es una realidad innegable en este país, que hoy nos tiene sentados al borde de la esperanza, pero también con muchos temores, no entra en la escuela. No está ahí planteado. Entonces, ahí hay una realidad que no estamos preguntándonos cómo integrarla desde la vida cotidiana a la vida escolar. Doctor Vélez, tengo para usted una pregunta, la formula el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, el señor Fabio López. Colombia es un país con una tradición de conflicto armado de 50 años. Esa tradición de guerra, esa tradición de confrontación armada interna ha generado una intolerancia muy fuerte desde unos sectores hacia otros, tanto en la derecha como en la izquierda. Y de alguna manera ese conflicto armado ha tenido un efecto transversal sobre las distintas culturas políticas. ¿No considera usted que un proceso de paz puede tener un efecto civilizatorio sobre nuestra cultura colombiana que, por un lado, supere ese lugar central que el conflicto tiene en nuestra vida colombiana y nos proyecte a un nuevo tipo de cultura política mucho más transaccional, mucho más respetuosa de las diferencias? Bueno, como bien lo plantea el doctor Fabio López, la educación hoy está llamada a contribuir desde su quehacer en la transformación de la cultura política, es decir, esta forma en la que vemos, creemos y ponemos en práctica nuestras convicciones y nuestras acciones en el terreno de la política. Y en Colombia sí que estamos necesitados de ello, mas sin embargo, este decreto no se plantea en esa tónica, antes bien lo que hace es recapitular propuestas que a nuestro juicio puedan resultar caducas o improcedentes, en tanto que se centran más, pensemos por ejemplo que en este decreto se retoma el planteamiento de las competencias ciudadanas, en el asunto de pensar la tolerancia, asunto que es bastante interesante, pero que resulta ser básicamente un relativismo, y hoy no estamos llamados a relativismo, estamos llamados a pensar en términos de la verdad histórica y lo que ella puede contribuir para poder deshacer las tramas en las que se ha entretejido este conflicto del que hoy estamos hablando. Doctor Vélez, muchas gracias. Puede tomar asiento. Para contribuir con sus argumentos, invitamos a su testigo. Se trata del doctor Camilo Jiménez. A pasar aquí al estrado. El doctor Jiménez es investigador en temas de paz, educación y convivencia. Puede pasar, por favor. Profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica en el área de Cultura Política y Educación en Derechos Humanos y docente en especialización de Derechos Humanos en la UPTC en la sede de Uitama. Doctor Jiménez, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Doctor Vélez, puede comenzar con el interrogatorio. En reconocimiento de su trayectoria y de conocimiento del campo, me gustaría preguntarle, a su juicio, ¿cuáles cree usted que son las implicaciones de que este decreto deje excluido al margen el saber pedagógico? Gabriel García Márquez decía, escribió para el texto de Al filo de la oportunidad, que somos un país en el papel y otro en la realidad. Al país del papel, ya, la
la clase política, el Congreso, el ministerio, etcétera, ya le rindieron culto, ya, tome, su decreto. Ahora hablemos para el país de la realidad. Es que Colombia ha venido construyendo desde hace mucho tiempo una política pública de educación en derechos humanos. Y ahí la decisión de una cátedra, como una fórmula mágica, muestra claramente una ignorancia en la continuidad de eso. Yo no entiendo por qué el ministerio, que ha estado tan comprometido en la construcción de un programa de educación para el ejercicio de los derechos humanos, EduDerechos, toma una decisión por el estilo, porque es que mira, desde la Constitución, bueno, el protocolo de San Salvador al que Colombia es signatario, 1984, la Constitución del 91, que creó una cátedra de Constitución y Democracia, la Ley 115, que es una ley en función de un pacto de paz de un país con una cultura de derechos, los lineamientos curriculares de Constitución Política y Democracia, el Programa Mundial de las Naciones Unidas de Educación en Derechos Humanos como resultado de la Conferencia de Viena, el papel que ha cumplido en el continente y en el país el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, porque Colombia se le reclama en todas las recomendaciones anuales de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, etcétera, una cultura de derechos humanos, que haya una propuesta pedagógica. Pero del dicho al hecho, generalizando en los colegios, en el país, en todas las instituciones educativas, ¿se habla hoy de paz? En el país se habla toda hora de paz. El problema es, en nuestro caso, de una concepción y unas propuestas pedagógicas coherentes con eso. O sea, es una fórmula para la vitrina. ¿Quién va a estar en desacuerdo? ¿Quién va a decir que no haya la cátedra? Pero es más difícil para la gente decir que haya proyectos pedagógicos serios, de acuerdo con el conocimiento pedagógico, el saber pedagógico, para que se pueda construir realmente en los territorios, en las escuelas, en todas partes. Mire, la palabra pedagogía está prostituida. Aquí hace pedagogía Pastor Alape, hace pedagogía el general Rangel, los mandan a hacer pedagogía. Por Dios, respeten, nosotros no nos metemos en el tema de los médicos, no nos metemos, sí, o sea, dejen a la pedagogía vivir, no la amenacen. Entonces, eso se hace en la vida diaria, concreta, de cada colegio, y no es con cátedras impuestas a los maestros, o sea, no es haciendo una dirección del currículo desde afuera para la vitrina electoral del momento que se soluciona eso. Doctor Vélez, siguiente pregunta. De acuerdo con lo que vienes diciendo, Camilo, ¿qué se requiere hoy para construir paz a través de la educación? Reitero, que seamos serios, coherentes con lo que se formula de política educativa. Que dejen hablar a las organizaciones, a los maestros, a los colectivos, a los investigadores que han venido realizando experiencias, investigación a lo largo, ya a lo largo de un gran tiempo, para a partir de ahí construir las propuestas. Es necesario que salgamos de la idea de que una cátedra, o sea, hablar de una cátedra así implica una concepción pedagógica casi que medieval, escolástica. O sea, son unos contenidos, definir un tiempo y un espacio dentro de los horarios para que la cátedra sea obligatoria. ¿Sí? Ecuación costo-beneficio y discúlpeme, hora nalga per cápita. Unos estudiantes allí sentados recibiendo eso tiene una concepción pedagógica, se llama asignaturismo. En el país se ha avanzado muchísimo desde el mismo Estado en construir, ¿qué cosa no defendiendo el Estado? Defendiendo estas cosas, mire. Una cosa es una cátedra y otra cosa es crear ambientes de aprendizaje. Se habla desde hace mucho tiempo de la transversalidad de la educación en derechos humanos en el currículo, y el currículo no entendido como el plan de estudios. Una escuela que necesariamente debe trascender sus fronteras y no estar encerrada, porque está escrito desde hace mucho tiempo que afecte la cotidianidad de los niños
de las niñas, de los jóvenes, o sea, que integre sus familias. ¿Ya? Una necesidad de diálogo de saberes para crear ciudadanía real, viva. Una necesidad de que haya democracia en la escuela y la escuela en relación con las comunidades para que haya gobiernos escolares que construyan pactos de paz. Y hay una cosa muy importante que agregar, porque se piensa en la escuela urbana del sistema educativo y no estamos hablando de los proyectos de educación propia de las comunidades indígenas que tienen su legislación. No estamos hablando de las comunidades de paz o las comunidades en resistencia del Chocó. Un punto para que tengan en cuenta enseguida la defensa. Vamos con la última pregunta y una corta respuesta para el testigo. Doctor Vélez. ¿Podríamos decir entonces que lo que aparece en este decreto es la revisión de la tecnología educativa? Sí, aburridísimo, además, ¿no? O sea, pedagógicamente es... no, ni siquiera la tecnología educativa. La tecnología educativa por lo menos apoya modelos instruccionales. ¿Sí? No, aquí estamos hablando de lo más básico, lo más tradicional, que es obligar a que se dicte una clase de paz. Y que lo hagan. Pero ella sola, al contrario, es peligrosa, puede ser fuente de autoritarismos. En nombre de la paz, no hacer democracia en la escuela, o sea, y para la vitrina perfecto. Y no, ahorita que es que ya hay Constitución y democracia. En Bogotá, por acuerdo del Consejo, cátedra obligatoria de derechos humanos. Hay cátedra de afrocolombianidad. ¿Y dónde están los resultados? Mientras tanto, no hay recursos, no hay disposición para la acción y la reflexividad pedagógica real. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Doctor Vélez también, ustedes ya han escuchado estos primeros argumentos de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos el contrainterrogatorio de la defensa. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Vargas. Camilo, estamos de acuerdo en que de la incapacidad de generar transformaciones en la cultura desde medidas autoritarias de ley. Estaríamos de acuerdo. Hoy es necesario generar transformaciones culturales en el país. Estoy de acuerdo que la pedagogía debe cumplir esa función para generar una cultura de paz. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para que la pedagogía, los maestros, tomen la iniciativa y propongan las verdaderas transformaciones que hay que hacer en las relaciones escolares? Sí, más que este asunto de la cátedra, hagamos del país uno o múltiples y diversos ambientes de aprendizaje de todos. En primer lugar, por los que hacen la guerra. O sea, aquí la cátedra, pero Colombia está comprometida a que haya una formación en derechos humanos y para la paz en las fuerzas militares, en los funcionarios públicos, en la clase política. Entonces, hagamos de Colombia hagamos un proyecto de paz, un proyecto pedagógico para un país en paz. ¿Y no es un punto de partida? ¿Qué? ¿La Cátedra de la Paz? No, la cátedra, pues hombre, ya está definida, muestra unas inercias allí, listo, pues ahí está, hagámosla. Incluyámosla dentro de proyectos pedagógicos, dentro de ambientes de aprendizaje. O sea, es que nadie dice que no hagamos aula. El problema es que ya sabemos que eso se hace dentro de proyectos pedagógicos contextualizados, ¿no es cierto?, en comunicación con distintos actores sociales. Camilo, pero entonces estamos de acuerdo que esta es una oportunidad para iniciar una transformación pedagógica y cultural a todos los niveles en el país. Estaríamos de acuerdo. El doctor Jiménez dice que no se hace a todos los niveles, que se va a hacer solamente con los niños y con los estudiantes, pero que hay diferentes otros actores que están excluidos. Sí, o sea, hay que dejar de... Es una buena... Por fortuna, entonces, la cátedra, porque nos permite hablar. Pero eso tiene que ir mucho más allá. En Colombia ya estamos
de que decreten o ordenen cátedras, y tenemos ya una larga historia de qué efectos hay eso. No se ha consultado las prácticas de las comunidades, de las organizaciones, de los centros de investigación, de las universidades. Convoquémonos a hablar de este tema. Justamente con el CINED y muchas otras personas hicimos 2 encuentros nacionales de educación en derechos humanos y paz. Estamos moviendo una iniciativa de la Universidad Pedagógica, convocando a todo el país para construir un frente amplio por el derecho a la educación y a la paz, para que construyamos una ruta pedagógica. Las transformaciones culturales no se hacen en un día, no son asunto de una constituyente o de unos pactos, son de fondo, y Colombia sí que lo necesita. O sea, nuestra situación es dramática en términos de que se han posicionado proyectos de la muerte, proyectos de la corrupción, otro tipo de culturas que no es lo que nos lleva a la paz. ¿Usted está de acuerdo con el doctor Vélez en el sentido en el que se refiere que a estos niños o a estos estudiantes en la Cátedra de la Paz hay que hablarles sobre la violencia, sobre la historia, hay que hablarles de la verdad? Ante todo hay que dejar hablar a los niños y a los jóvenes antes de hablarles. Entremos en diálogo con ellos. Estas generaciones son generaciones profundas. En Colombia es un problema porque como aquí no hubo dictadura, pero el paramilitarismo mafioso se tomó el poder la primera década del siglo, entonces resulta que estos jóvenes hicieron cosas como la que mostraron al país los estudiantes en el año 2011. Entonces hay que escucharlos, hay que hablar con ellos, hay que hablar con las comunidades indígenas, hay que hablar con los afrocolombianos campesinos que nos enseñan a hacer la paz en las comunidades de paz, en las zonas de resistencia civil. Entonces ese es el tema, un diálogo también cultural. Esto no puede ser una cosa que unos señores que han hecho la guerra de un lado o de otro decidan unas cosas allá y el resto de la gente marginada sin emprender un proyecto de sociedad, un proyecto de nación para la paz. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden que ustedes pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos para que ustedes escuchen los argumentos de la Defensa. La Cátedra de la Paz en los establecimientos educativos en el país es el debate que estamos teniendo esta noche. Ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Ahora invitamos al defensor. Doctor Vargas, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que Colombia tiene un gran reto de pasar de la ley, que estoy de acuerdo con todos los defectos que tiene, para haber sido formulada, a una propuesta pedagógica y cultural de transformación de una cultura, de un tipo de formas de relacionarnos. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que la violencia colombiana constituye uno de los fenómenos más deshumanizantes de la vida en sociedad. Y por eso los colegios y las instituciones rurales y populares mismos en Ciudad Bolívar cada día constatan más que las relaciones, que hay un caudal de relaciones humanas que nos están precipitando a la guerra. Relaciones humanas de exclusión, relaciones humanas de segregación, relaciones humanas de discriminación, relaciones humanas de odio, de polarización del país. Y la educación en este momento puede cumplir un papel de sensibilización y de humanización de estas relaciones humanas. Y creo que es fundamental en este momento que la educación cumpla esa función de sensibilizar unas formas de relacionarnos. Esa sería una primera idea. Una segunda idea que creo que estoy de acuerdo,
La pedagogía tiene que entrar a hacer una reflexión profunda sobre las formas como nos estamos relacionando. Y creo que la pedagogía en este momento puede hacer una propuesta de una esperanza mucho más lúcida para el país. O sea, que los pedagogos tomemos conciencia de que podemos transformar las relaciones humanas. Que cuando estamos hablando de cultura de paz, estamos hablando de aprender a relacionarnos los seres humanos. Y que la guerra lo que está mostrando es un sistema degenerativo de relaciones humanas, de relaciones de competencia, de relaciones de odio, de relaciones de discriminación, de venganza, de enemistades. Y que si queremos construir una propuesta pedagógica para la paz, lo que hay es que tenemos que transformar esas relaciones humanas. Y creo que la escuela, el colegio es el escenario para aprender a transformar relaciones, donde existan unas relaciones de respeto, unas relaciones de reconocimiento de las diversidades y del otro, una posibilidad de construir un proyecto más colectivo de solidaridad y cooperación entre los colombianos. O sea, la escuela sí es el escenario propicio, necesario para construirlo como el territorio de la paz. Es el escenario de la no violencia y es allí donde todo el Estado, la sociedad, las culturas debemos garantizar que la escuela sea el escenario donde ningún derecho debe ser violentado. ¿Quién capacitaría a ese educador que sería el encargado de dictar esa cátedra de la paz? Quiero partir que hay muchas dificultades en el país, pero nosotros no podemos partir de un déficit de sentido. Nosotros, la escuela sí tiene déficit de sentido, en la cultura escolar hay déficit de sentido, pero yo sí creo que es el momento, por eso hablaba yo de una esperanza lúcida, es el momento de que el maestro asuma su rol, de que la pedagogía deje de ser un saber oprimido, de que la pedagogía asuma el escenario de la coyuntura. Entonces, no es un problema de quién forma, es un problema de cómo potenciar en el país las experiencias que hay en el país. Mi pregunta es en este sentido, ¿debería capacitarse solamente al educador que va a dictar esa asignatura o debería ser una capacitación general de esa asignatura primero en general a los maestros del país? El problema no es de capacitación de los maestros, el problema es de reconocer que en el país los maestros sí tienen propuestas. Tienen propuestas pedagógicas. Usted coge la experiencia de Fe y Alegría de habilidades para la vida. Es una potencia para el país reconocida internacionalmente que el país no le da importancia. Que el ministerio lo que debía hacer era potenciar esos proyectos, potenciar lo que está haciendo Montes de María, potenciar las experiencias pedagógicas del Magdalena Medio. ¿Por qué el país no conoce la ciudad educativa de Barranca, que llevó y se construyó en medio de las masacres? O sea, las comunidades vienen construyendo propuestas pedagógicas. O sea, ¿son las comunidades las que deberían educar al gobierno? Es toda la sociedad. Porque tenemos que cambiar las formas de relacionarnos entre las comunidades con el Estado, pero el Estado y los legisladores también con las comunidades y con los maestros. Doctor Vargas, tal como ocurrió con el segmento de la Fiscalía, tengo para usted la siguiente pregunta, la formula la doctora Amanda Romero, ella es profesora de la Maestría de Educación de la Universidad Pedagógica. En el pasado y actualmente hemos tenido una serie de demandas u obligaciones para que las escuelas incorporen cátedras que han sido en la práctica soslayadas o ha tenido muchas dificultades para ser tomadas en cuenta por los directivos docentes y los docentes y las docentes propiamente dichas. Me refiero a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y a las cátedras sobre educación para la democracia, educación para la ciudadanía y otras más. En ese sentido, ¿cómo esperan ustedes entonces que se incorpore una nueva cátedra que no termine siendo algo añadido o marginal a lo que significan las obligaciones del día a día de la escuela en Colombia? Muy bien. Lo primero que hay que aclarar es que nosotros tenemos que reconocer todos estos fracasos de las cátedras.
O sea, el país no puede seguir trabajando sobre un fracaso, pero sí hay que aprovechar el espacio para hacer unas nuevas innovaciones pedagógicas en la cultura escolar. Que lo llamemos, tenemos que empezar a llamarlo de otra forma. Estoy de acuerdo que hay que empezar a generar redes de maestros en las ciudades, en el país, entre las regiones, para que se conozcan y esas redes de aprendizaje se pueda explicitar que se está trabajando por la cultura de la paz. Doctor Vargas, muchísimas gracias. Puede tomar asiento para complementar sus argumentos. Vamos a invitar a pasar al estrado a su testigo. Se trata del doctor Jorge Camargo Tovar, analista político, politólogo de la Universidad Javeriana, con énfasis en gestión pública y columnista del Tiempo. Doctor Camargo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Vargas, puede comenzar su interrogatorio. Me gusta mucho que estés aquí por lo joven, porque está mostrando otra oxigenación del país, y por eso yo quisiera preguntarte, primero, ¿por qué cree que es necesario trabajar la cultura de la paz? ¿Por qué es necesario ir creando en la cultura del país unas escuelas de territorios de no violencia, donde se garanticen el derecho a la educación? Bien, doctor Vargas, yo creo que es necesario la institucionalización de espacios que propendan hacia la cultura para la paz mediante una transformación del paradigma cultural que ha asignado a Colombia por medio de la violencia. Tenemos tenemos 6 décadas de conflicto armado interno precedido de violencia partidista. Esto es vital a la hora de analizar las dinámicas del conflicto armado interno hoy en día y por qué los colombianos tienen un accionar tan violento y de tanta conflictividad y se están tomando la justicia por mano propia. La educación, los colegios, es el escenario ideal y propicio para generar dicha transformación desde las bases, cambios estructurales, pero también deben ser territorios de paz y de no violencia, no solo los colegios, sino las universidades, las oficinas, la sociedad y los diferentes entornos en general. En esta medida estamos hablando de una paz, pero no solo es la ausencia de guerra o la firma de un proceso, es la eliminación de todas las formas de violencia, de las múltiples manifestaciones de violencia que se viven a diario en Colombia. Esto con base en FISAS, el teórico abanderado de la cultura para la paz, hablando concretamente de la ley 134 de 2014, la ley 1732, excúsenme, del 2015 y el decreto del 2015, 14. De enero del 2015. Bien. Y el decreto 1038 de 2015, decreto presidencial, que obliga, ya que la ley es de obligatorio cumplimiento de forma vinculante, a los planteles educativos a instaurar la Cátedra para la Paz. Este es un momento vital para articular, como lo decía el fiscal y su defensa, este escenario de pedagogía. Debemos ir más allá del término de cátedra, debemos hablar de una pedagogía para la paz, de este cambio del modelo estructural. Evidentemente es un despropósito pretender que la educación debe ser la que propicie la paz sin garantizarle la educación a todos los niños, a todos los colombianos, infraestructura para educar y ser educados, ustedes los maestros. Dicha pedagogía, por supuesto, que debe ser impartida por profesores y no podemos seguir permitiendo que asistan niños a la escuela y a los colegios con hambre, en estado de desnutrición o muriéndose por sed, como es el caso de La Guajira. Dicho esto, creo que no es necesaria una cultura para la paz. Es urgente generar espacios de pedagogía para la paz para lograr dichas transformaciones en el paradigma cultural en Colombia. Una pregunta más. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades que tenemos para trabajar una pedagogía por la paz? Doctor Vargas, en un sentido amplio, la educación es el escenario ideal para generar esa cultura para la paz, pero como lo mencionaba anteriormente, Colombia cuenta con problemas estructurales a nivel social, económico y político. El conflicto armado interno, la desnutrición, la deserción estudiantil, la falta de infraestructura para que las personas, los niños asistan a la escuela, sobre todo en el sector rural. Entonces ese es de los mayores problemas. Por tanto, al hablar de la ley que reglamenta la Cátedra para la Paz, esta debe ser integradora con la ley 114 de 1994, porque
Claro, las dos propenden a una educación basada en los derechos humanos, pero es importante canalizar los esfuerzos. Por eso, como la Fiscalía bien lo decía y nos halla la razón, nadie se va a oponer a una pedagogía para la paz, a una cátedra para la paz, empezando porque este debe ser un factor estructural y transversal en la educación. En pero la cátedra ellos dicen para que la paz, del dicho al hecho hay un trecho impresionante y estamos muy lejos de la realidad. Históricamente nos hizo referencia también el testigo de la Fiscalía de las diferentes normas, leyes, y que no ha pasado nada, no ha habido un seguimiento. Ciertamente existe un desconocimiento por parte de los docentes y del sistema educativo en general de las diferentes cátedras que existen, de Constitución y Democracia, de Afrocolombianidad y ahora Cátedra para la Paz. Este momento debe ser un momento integrador de dichas cátedras y que la pedagogía para la paz sea transversal. La pedagogía para la paz incluye conocimiento de historia, claro, mediante pedagogía, porque a un niño no se le va a cargar con todas las dinámicas de violencia que tiene Colombia, Doctor, pero sí debe conocer su historia. ¿Una integración de esas cátedras en este momento? Geografía, ciencias sociales. En este momento lo que hay es una licuefacción allí, digamos una mezcolanza entre geografía, historia, cívica, que todavía seguimos enseñando cívica, y en ella pereció la historia. Y digamos que hoy por hoy en Colombia estamos llamados a hacer una pedagogía de la memoria, o múltiples pedagogías de la memoria desde el escenario escolar y desde el escenario social. Pero no lo encuentra uno reflejado en este tipo de propuestas como la que hoy estamos discutiendo, este decreto 1038, porque ahí la memoria es solo uno de los 12 componentes que pueden tomar las diferentes instituciones educativas adecuándolo a su PEI libremente. Fácilmente pueden prescindir de ella. Doctor Camagro, es cierto, si no ha pasado nada hasta ahora, ¿qué le garantiza que se podrían unificar esas cátedras? Claro, precisamente ahí está, actuar con la historia como un eje articulador, porque conociendo la historia es que se construye memoria, conociendo las dinámicas del conflicto armado interno es que sabemos cómo ha sido y por qué nuestro contexto se comporta de tal manera. Por eso nosotros entendemos que la educación y los jóvenes como sujetos políticos son un elemento transformador y una herramienta que deben empoderarse. Cuando hablamos de empoderarse es precisamente de brindarles la oportunidad de saber qué ha sucedido con su país, con su contexto, por qué sus condiciones sociales son de tal manera y no en otro sentido. Una última aclaración: esta cátedra para la paz debe ser absolutamente independiente del proceso de paz o los diálogos. No debe depender de si los diálogos prosperan o no prosperan. De hecho, el posconflicto no puede ser un eje articulador de la pedagogía para la paz, porque el posconflicto no es la paz, es el momento de convenir todo lo acordado para la paz. Y para que ese momento llegue, debemos empezar con ustedes, maestros, a educar para la paz. Para cerrar este segmento de la defensa, doctor Vargas, ¿usted tiene alguna última anotación o pregunta para su testigo? Yo quisiera afirmar lo siguiente, es que debemos dejar llamar esto cátedra para empezar a hablar de un proyecto pedagógico para la paz, que estoy de acuerdo que es de vital importancia, y es la oportunidad para cambiar de paradigmas. Yo creo que en el viejo paradigma de la escuela no se puede entrar a solucionar este problema. Creo que la cultura de la paz es un nuevo paradigma de transformación de estas relaciones y de articulación de saberes. Yo enseguida le voy a dar unos minuticos para sus alegatos de conclusión, porque pasamos de inmediato entonces con el contrainterrogatorio de la Fiscalía al testigo de la defensa. Comenzamos, doctor Vélez. Bueno, evidentemente lo que está aquí sobre la mesa es que estamos de acuerdo en que la paz es necesaria en este país y que la educación tiene mucho por hacer, además de lo que ya ha hecho. Lastimosamente eso es lo que no se ha reconocido en este decreto. Pero la diferencia es de fondo. La diferencia de fondo en lo concreto a mí hoy me parece, y hay que advertirlo, es que volver a la escuela la responsable de la educación para la paz es prácticamente
hacerle un canto a la bandera y desconocer las responsabilidades de otros sectores institucionales y sociales que a la larga, y perdóname terminar el argumento, terminarían diciéndonos que si la paz no se consigue en este país es porque los maestros fueron inoperantes, porque la escuela no supo asumir el riesgo o el reto, etcétera, cosa que ya hemos visto antes. Pero recuerde que usted va a tener unos minutos también enseguida para sus alegatos de conclusión, entonces limitémonos ahora al cuestionario para el testigo de la defensa. Sobre la base de este argumento que acabo de plantear, entonces la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones concretas que este decreto nos brinda para poder avanzar en estas miradas de paz que tenemos hoy? Doctor Vélez, de entrada yo no me atrevería a subestimar el papel de los maestros como gestores de paz. Usted como profesor, su defensa, y el señor, el doctor Vargas, dado que los maestros son quienes imparten conocimientos y sabiduría a las futuras y nuevas generaciones. Por tanto, son un elemento transformador de vital importancia para capacitar, en respuesta a su pregunta, para capacitarlos, dado que el decreto lo exige, para tener instaurado e institucionalizado un espacio de pedagogía para la paz. El problema de todo lo que han mencionado es que existen diferentes iniciativas en diferentes sectores de la sociedad, pero esas iniciativas no están empoderadas, no se han institucionalizado. Por eso, con la Cátedra para la Paz, la Pedagogía para la Paz, la articulación de las diferentes cátedras, se puede gestar dicho cambio y se puede tener un espacio para esa reflexión. La Cátedra para la Paz y la Pedagogía para la Paz evidentemente debe extrapolarse de las aulas, debe manifestarse en colectividad y de forma personal, en el descanso, en las comunidades, en diferentes escenarios y en todas las áreas del conocimiento, como lo mencionábamos anteriormente: historia, geografía, democracia, constitución política, las mismas ciencias naturales. Insisto sobre la pregunta en lo práctico, porque el problema no es eminentemente filosófico, creo que compartimos los mismos horizontes. El problema es en lo práctico. ¿Cuáles son las condiciones que se brindan o que se inauguran desde este decreto para que una cátedra de paz, como la que estamos hablando aquí, pueda tener concreción real? Nuevamente le respondo, doctor Vélez, es vital que tengan un espacio dentro del plan de estudios que sirva como eje articulador, porque ya se está institucionalizando, es decir, al ser un decreto, al ser una ley, es vinculante de obligatorio cumplimiento, está teniendo la atención de tanto la opinión pública como el magisterio, como todos los sectores de la sociedad civil, los estudiantes. Otra pregunta es: ¿no le parece a usted riesgoso que continuemos hablando de construir paz sin las víctimas, sin asumir la demanda social de política educativa sobre la reconciliación, el perdón, sobre el comprender el pasado? Porque es lo que parece que en ese decreto se ignora. Doctor Vélez, riesgoso me parece especular acerca del contenido de la Cátedra para la Paz. Y evidentemente una cátedra y una pedagogía para la paz debe incluir el reconocimiento de los 6.800.000 víctimas, saber que las 6 décadas de violencia de Colombia han estado precedidas por violencia partidista, saber que el posconflicto no es la paz, saber que los procesos de diálogos son con una sola guerrilla, que hay otros actores armados de forma ilegal y que el conflicto armado interno de Colombia tiene multiplicidad de actores, lo cual lo vuelve complejo, saber que las dinámicas en el sector rural y en el sector urbano son diferentes. Estos temas se deben abordar en Cátedra para la Paz. No entiendo por qué lo desconoce, no entiendo por qué lo obvia, y adicional a eso, considero que decir que la educación no es el escenario ideal es desconocer el papel fundamental que tiene en la sociedad. Doctor Camargo, muchísimas gracias también por las preguntas a la Fiscalía de la Defensa. Ustedes ya escucharon los argumentos de ambas partes. ¿Qué opina? ¿Debe implementarse esta Cátedra de la Paz en las instituciones educativas del país? Es el debate que tenemos esta noche y ustedes pueden votar. Recuerden que tienen la última palabra ingresando solamente a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto y vamos ahora con los argumentos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Vélez. Evidentemente en este debate queda claro
que la Cátedra de Paz tiene serias limitaciones y que para poder superarlas, nosotros como educadores, como sociedad civil y sobre todo como ciudadanos y ciudadanas en este país, hemos de preocuparnos, alertarnos acerca de cómo nos formamos y cómo ayudamos a deconstruir una cultura política que durante mucho tiempo ha venido justificando una y otra vez y con argumentos bastante cuestionables la guerra. Nosotros estamos hoy evitando y estamos hoy invitándonos a que podamos desactivar esas ecologías violentas en las que nos hemos formado. Violencia en la escuela, violencia en las relaciones de pareja, lo que llamaba la defensa, estas prácticas humanas que terminan insensibilizando las relaciones sociales. Creo que hoy estamos convocados a ello y la pedagogía, la escuela, los maestros y maestras, hoy estamos convocando y convocándonos a que nos encontremos en miradas más sinceras, a que nos acojamos en el reconocer nuestras experiencias, nuestros saberes y con base en ello y esos esfuerzos aportemos decisivamente a la construcción de paz que va mucho más allá de lo que este decreto permite. Doctor Vélez, muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Vargas. Estoy de acuerdo que la cátedra, como su nombre lo indica, es limitada. Por eso debe haber un nuevo espacio de innovación pedagógica que contribuya a esas transformaciones y para que esto no sea otro fracaso más en el país, es necesario crear una ruta pedagógica. Es necesario potenciar y que el Ministerio potencie las experiencias de aula que se vienen realizando en el país, que aporte la creación de redes de aprendizaje de todas las comunidades educativas de las regiones que vienen trabajando por la paz, que cree los espacios para los encuentros regionales entre la gente del Cauca, del Putumayo, del Caquetá, con los del norte y podamos conversar sobre cómo ir construyendo la cultura de la paz, que es necesario que las sistematizaciones, las investigaciones que hay en el país se den a conocer y hagan parte de la cultura. O sea, lo que Colombia hoy tiene es muchos retos. Y lo que estoy de acuerdo que de estos conversatorios tiene que crearse la necesidad de realizar unos encuentros nacionales entre todos los actores que venimos trabajando por la cultura de la paz desde la escuela para potenciarlos y no seguir siendo excluidos, negados y marginales. Doctor Vargas, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, pero usted tiene la oportunidad de escoger a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. A Veredicto. Debe impartirse la Cátedra de la Paz en nuestro país. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Gerardo Vélez, con un 58%. La defensa, doctor Marco Fidel Vargas, obtuvo un 42%. Doctor Gerardo Vélez, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y los televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Primero agradezco mucho y con beneplácito el veredicto de la población que ha visto el programa y ha votado, porque acoge unos argumentos en los que creemos firmemente que hoy es necesario abrir el espacio para un foro pedagógico nacional para poder superar esta amenaza contra la pedagogía que se cierne todos los días, para poder desandar los caminos de la violencia en la que hemos estado enfrascados durante un buen tiempo ya en nuestra historia. Creo que esto es una forma de comprender y comprendernos que nos invita y nos alienta a continuar en este esfuerzo de educar. Muchísimas gracias a la Fiscalía, a la Defensa, a los testigos por habernos acompañado esta noche en este importante debate. Ustedes recuerden que nuestra próxima cita es el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando estaremos tocando otro tema de actualidad. Para todos una feliz noche.